los siguientes resultados. La densidad aparente te está diciendo de que es 1,25 toneladas por metro cúbico. La densidad real te está diciendo de que es 2,60. Pero la densidad aparente es 1,45. Sí. No, 10 centímetros. Digo, 50 centímetros. 1,45. La capacidad de campo está diciendo que es 36% del volumen. Ojo, volumen. ¿Qué significa que está en volumen? Ya. Pero eso significa que también ya se multiplicó por la densidad aparente, ¿cierto? ¿Y yo? ¿Por qué la densidad aparente pusiste toneladas partido en metros cúbicos? ¿Cúbicos? ¿No es gramos partido por centímetros cúbicos? Sí, es que el año pasado en los cálculos que hice yo lo trabajé en toneladas de cúbicos. Pero esto no, igual lo puedo poner como gramos centímetros cúbicos. Porque estos ejercicios los míos llegaban, tengo desde el 3 hasta el 10. Y parece que de ahí en adelante el profe inventó nuevo y yo no vi esos ejercicios. No los pasó hace poco, no. Ya, el PMP es 20% del volumen. Acá yo me acuerdo que nos habían sugerido que trabajásemos, me acuerdo que para esta guía nos quedamos fuera de horario de clase y le hicimos danza o cache allá en la sala de derecho, porque era súper larga. Y nos dio el tip de que trabajásemos con esta tabla. Lo voy a hacer yo para que ustedes la repliquen. Se las está pidiendo todo. Se las pide. A ver, pero ¿por qué hacemos la tablita? Porque así ordenamos los datos de mejor manera y lo pueden ver. Se los pide metros cúbicos por hectárea, en milímetros. ¿Tú ves bien ahí, Josefa? ¿Tú no ves lo de acá, no? ¿Todo aquí está más en forma? ¿Ahí la tabla? ¿Sí? ¿La veis al final? ¿Sí? ¿Bueno, bien? Ya. Es que necesito espacio. Entonces ustedes ordenan acá. Como les está pidiendo expresar los resultados, se corresponden a los contenidos de agua, los niveles de saturación, capacidad de campo, PMP y agua útil. Entonces ustedes ordenan acá saturación, capacidad de campo, PMP y agua. ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
Cuando nosotros hablamos de saturación, ¿se acuerdan que les mostré los foros y hablamos acerca de que corresponden a partículas de suelo que están completamente saturadas? Acá es cuando tienen que empezar a mezclar conceptos de la morfología, que tiene que ver con porosidad, con densidad aparente y densidad real. Es por eso que tienen que poner mucho ojo en los datos que les están dando. O sea, no les van a dar la densidad real por dársela. Se las van a dar porque la idea es que ustedes piensen, busquen en la información que ustedes ya tienen de la morfología, de... Habíamos en la fórmula de porosidad. Exacto. ¿Cómo supiste? Que dice el cielo. ¿Sí lo hiciste? Sí, se lo mostré al profe y pues sí, está bien. Ya, ¿y cómo lo hiciste? La fórmula de 1 menos densidad aparente entre densidad real. ¿Entiendes? ¿Y hasta dónde llegaste lo terminaste? Sí. Ya. Entonces tú más o menos cachai Sí, algo. cómo va la cosa. Lo que se le hace es lo que le estaba explicando recién con respecto a la porosidad. Cuando hablamos de la porosidad y hablamos de saturación, nosotros sabemos que un suelo saturado tiene todos sus poros llenos de agua, o sea que no tiene prácticamente aire. Entonces lo que hacemos acá es calcular el porcentaje de porosidad, el cual es... Ayúdame, Leandro, ¿cómo lo hiciste? 1 menos ¿Ya? densidad aparente ¿Ya? sobre densidad real. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué pusiste? Ahora. Lo reemplazamos al- Los datos. 1 menos 1,45 dividido en 2,60. ¿Cuánto te dio? 0.44 Muy bien. Voy a dejar el 0,24 que corresponde a un 44% de porosidad, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? Que ya tenemos nuestro primer dato listo, que es saturación. 44. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O se puede Sacar la entender? ¿O estoy copiando la cosa? No, estoy copiando. ¿Lo pueden hacer de nuevo? Ya. ¿En qué te perdí? Ahí cuando estaban haciendo el ejercicio. Ya. ¿Qué parte no entendí? ¿Qué parte del concepto? Quiero saber si entendiste el concepto de porosidad y saturación. No, ahí, ¿qué fue lo que sacaron? Acá Sí. sacamos la porosidad. Pregúntame por qué. ¿Por qué? No te voy a decir. La sacamos porque es necesario para lo que es un suelo saturado. Es un suelo que está con sus poros llenos de agua, que no tiene aire. Si ves acá, en lo que tiene el PPT del profe, son poros completamente llenos de agua. Aquí, en esta imagen de acá, no hay aire. Significa de que la fórmula de porosidad que te está haciendo relación entre la densidad aparente y la densidad real que tiene tu suelo, te está diciendo de que con esos datos que muestreó esa persona que obtuvo esto, la porosidad está con 44% lleno de agua, una cosa así. Y con eso ya va a estar sacando la saturación. Después, la profundidad. Sí, acá lo que hacía era la profundidad. Nos está diciendo que son 50 centímetros. A metros no. Sí, muy bien. De hecho, no metro, son dos pasos. A metro y después milímetros. Porque cuando tú trabajas después para obtener la agua, el profe acá te lo va a pedir en milímetros. Sí, pero multiplica 0.5 y después lo pasamos a milímetros. Sí, sí, así va. Entonces acá lo tenemos 50 centímetros, multiplicamos por 10 milímetros, dividido en 1 centímetro, que es básicamente la conversión para despejar, y esto les va a quedar en 500 milímetros.
¿De acá qué hiciste, Leandro? ¿Cuándo te fuiste? Y creo que se fue CC, después PMP, después a Huawei. Y ahí lo hice. Pero trabajaste en función de qué? ¿Cómo así? ¿Trabajaste como el volumen capacidad de campo, volumen PMP? No sé. A ver, muestra. ¿Qué quiero ver? Tienes el profe que me ayudé con la actividad, que sabe cómo se hacía paso a paso, me explica. Y me dijo que y también lo explico eso, con lo de la velocidad, que usa la fórmula para ir a esto. Y me dice, por algo así. Ya, ya estoy bien. Está bien. Sí, bueno, me dijo de que quería alguien que estaba haciéndolo con inteligencia Sí, artificial. y me explicó cada cosa. Mira, está bien, pero integra bien el concepto de lámina. ¿Ya? ¿Está bien tu concepto? Pero ahí lo que tienes ahí que dice lámina de profundidad, no lo dejes como al aire, no es simplemente algo que te dice la guía y que tú lo podrías agregar. Lo interesante de esto es que agarres un concepto de lámina de agua y lo apliques como con el conocimiento teórico. ¿Cachai? Y trata de integrarlo porque está súper bien. Pero cuando nosotros trabajamos en esto, que el profe se lo está viendo el porcentaje, en altura de una lámina de agua y después de metros cúbicos por hectárea, tienen que saber manejar todo. Manejar bien los conceptos, manejar bien las unidades, las conversiones, ese tipo de cosas. Entonces acá es lo mismo que lo que tú quedaste, 500 milímetros, yo lo que tenía acá en centímetros lo pasé a milímetros, y ahí tengo la profundidad recién de mi suelo muestreado en milímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que, a ver si lo puedes ver. Entonces, a la altura o lámina de agua cada nivel de suelo será la lámina, que es igual a la humedad volumétrica, por la profundidad en milímetros dividido en 100. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Qué es lo que acabamos de hablar acerca de las láminas de agua a las alturas? ¿Alguien puede hacer? ¿Se les ocurre algo? ¿No? Ya. Lo que hizo Elíasar es que trabajó. Ay. Se normal que esté la carta. Trabajó en función de una lámina de agua, la cual considera la humedad volumétrica que ya tenemos acá, pero que ustedes a lo mejor no logran ver a fondo de qué es lo que tenemos aquí realmente. Nosotros para poder calcular esta capacidad de campo y este PMP tuvimos que pasar por un proceso, que es obtener la muestra de suelo, muestreada como humedad gravimétrica y después multiplicada por una densidad aparente. Y así podemos obtener su valor en volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo único que nos queda aquí? Es integrar en lo que corresponde a una lámina de agua, que básicamente es que a una cierta profundidad, que está en milímetros, en una altura de agua, a una cierta profundidad, nosotros vamos a tener, esto dijimos que eran 500 milímetros, nosotros vamos a tener, ¿para qué? Para el primer límite, que es capacidad de campo, un porcentaje del 36% de volumen. En realidad 36% o volumen. Lo mismo se repite con el otro límite, que es PMP,
que es 20%, y con saturación que si mal no recuerdo estaba del todo arriba, que era, bueno, a mí no nos da, pero sabemos de que es 44%, después lo vamos a ir despejando, ¿ya? ¿Se entiende esta dinámica? ¿Lo comprendes? ¿Cata, lo entiendes? ¿Sí? ¿Eva? ¿Bárbara? ¿Sí? ¿Josefa? ¿Claro? Vamos, ¿Qué te cuesta? lo que explicaste ahí, eso, de lo de la lámina de agua. ¿Esto? ¿Te cuesta entender este concepto? Ya. Cuando nosotros tenemos los límites de humedad, acuérdense de que hablamos que son parámetros. ¿Qué son estos? Punto de saturación, tenemos PMP, tenemos capacidad de campo. En el control, donde muchos se equivocaron, que el profe les preguntaba parámetros y pusieron salinidad, pusieron materia orgánica, textura. No, los parámetros son estos. O límites de humedad o estados de humedad del suelo. Esas cosas están insertas en una dinámica en donde tú tienes un perfil de suelo que tiene una cierta altura. Pongámosle de que en este caso, bueno, la persona que lo mostró a 50 centímetros que en realidad son 500 milímetros, que trabajamos en una lámina de agua. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ya, trabajamos en una lámina. Tenemos un perfil que tiene una profundidad de 500 milímetros de lámina. En esto que ustedes tienen acá, van a tener insertos dos parámetros, que ya se los están dando, que es capacidad de campo y que es PMP. Está diciendo que la capacidad de campo es 36 y el PMP es 20%. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sondas de humedad? De que el profe, ahí creo que fue la pregunta de cuáles son los parámetros que hay que tener en consideración. Las sondas de humedad te miden, tú pegas un pinchazo y te va a dar un valor, que puede ser el porcentaje, o creo que, no me acuerdo si estaba en volumen o peso, o masa base. Pero les va a dar un valor. Si mal no recuerdo, en mi terreno, cuando fuimos a mostrar en fundamento en el laboratorio, ¿se acuerdan que pegamos el pinchazo y había dado como 0,23? O 0,22, por ahí. Eso significa de que mi suelo en ese momento estaba, o no, mentira, era más, era... Dejémoslo en 0,22 para hacer el ejemplo. Significa que en ese momento mi suelo estaba con una capacidad de campo del 22%. Mentira, no capacidad de campo, estaba mostrando que había una cantidad de humedad del 22%. ¿Qué hago yo con eso? Yo, previamente a haber hecho la instalación del cultivo, yo obtengo mis valores de capacidad de campo y PMP. ¿Qué es lo que el profe les habla en el PPT? De cómo obtenerlo. Ustedes pueden obtenerlo de dos maneras, que es la manera directa o la manera indirecta. Déjenme llegar por acá. Ya. El método de la olla de presión, es un método directo. Uno aplicándole una cierta cantidad de presión en kilopascales a un suelo muestreado, tú vas a poder conocer tu capacidad de campo y tu PMP de manera directa. Lo otro son estimaciones. Son estimaciones que se pueden hacer a través de este programa, que es Saxton, que es un programa que se utiliza para poder estimar la capacidad de campo de manera que tú le ingresas ciertos parámetros como la materia orgánica, la salinidad, las cosas, y te lo va a entregar. Pero es una estimación. El método de las ollas es algo directo. ¿Qué otra manera directa tienen ustedes de poder obtener la capacidad de campo del PMP? Espero no equivocarme acá, pero yo recuerdo que el profe me había hecho que acá les explica esto. Si yo, por ejemplo, quiero obtener mi capacidad de campo de una manera directa, ¿yo qué es lo que hago? Yo genero una práctica de riego, mojo mi suelo, lo tapo con una lámina de plástico negro para poder evitar que los rayos del sol evaporen esa agua. Y en este caso, dependiendo de la clase textural que tenga mi suelo, yo espero una cierta cantidad de horas
Y una vez que pasen esa cierta cantidad de horas, yo muestreo y yo puedo calcular, ahí voy a obtener mi humedad gravimétrica. Entonces, gracias a haber calculado también la densidad aparente de mi suelo, yo puedo calcular mi capacidad de campo en humedad volumétrica. ¿Ya? ¿Por qué le explico todo esto? Porque tú, Josefa, no estabas entendiendo este concepto de capacidad de campo en volumen, no estabas dando volumen, y yo te estoy explicando de que esto es todo un proceso. Es un proceso en donde tú obtienes estos parámetros que están insertos en tu suelo y que están condicionados a una serie de propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Propiedades físicas como textura, propiedades químicas como conductividad eléctrica, materia orgánica. Todos esos factores se integran y te van a entregar estos parámetros. ¿Queda más claro ahora? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo metiéndonos un poco de parte teórica, con el ejercicio, cuando nosotros hablamos de los límites de humedad de agua o de parámetros, acá ya te lo están dando. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú multiplicas la capacidad de campo, que está ya en volumen, por la profundidad en milímetros y lo divides en 100. ¿Y te va a dar qué? Te va a dar tu... Vamos a hacerlo acá. No lo veo, lámina... Yo lo he escrito como lámina de agua. Ya, vamos a partir por la lámina de saturación. Eliezer, le vaya agarrando bien a lo que hiciste, ¿no? Porque ¿comprendiste lo que hiciste cuando hiciste el ejercicio? Sí. ¿Sí? Yo sí, de cualquier cosa que pueda dar. Ya, ok. Los demás, ¿nadie pudo hacer el 7? ¿No? ¿O avanzaron algo como para saber en qué hacer el hincapié y ayudarnos ahí con la parte teórica? ¿No? Si no, va a seguirlo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Sí, solamente tenía duda de la parte del agua útil. Ya, vamos a llegar al agua útil entonces, tranquila. Vamos paso por paso. Entonces, sabiendo esto, de que tu saturación corresponde al espacio poroso, se multiplica el 44 por la profundidad, que era en 500 milímetros, y se divide en 100. Y lo mismo se repite con todos los demás, porque ahora estamos trabajando en lámina, estamos trabajando en una altura. Sí, aquí es todo MM, ¿no, Lía? Muy bien. Capacidad de campo. La humedad volumétrica está acá. ¿Cómo la ingreso? ¿Cómo ingresa la capacidad de campo acá? ¿Tal cual? Sí, no. ¿Cata? ¿Sí? ¿Y esta densidad aparente? ¿Y ahí qué pasa si yo te la doy en 0,36? Multiplicaría por 100. ¿Ingresa tal cual? Y le doy ya, claro, está en porcentaje del volumen, lo multiplico por 100 y me va a dar ¿qué otro juego hay? ¿Hay un jueguito acá? Ya, fin, vamos a hacer. Acá va el 36, devolvemos la capacidad de campo, por 500 milímetros, dividido 100, NPNP, que era 20 por 500 milímetros, dividido 100. Ya, y vayan diciéndome cuánto me saca ahora. 220. ¿Cuál? Saturación. Saturación te da 220. Ya, muy bien. ¿220 qué? ¿Qué cosa? Muy bien. La lámina de agua de capacidad de campo. ¿Cuánto le da? 180. 180.
La lámina de agua PMP. 100. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos llenando esto para que tenga el orden. La aplicación es 220, 180 y 100. Esto es 36, esto es 20. Lo que nos va quedando es la lámina de agua. Ahora Yuri, ¿tú me podrías decir que sí con lo que hemos estado viendo? ¿Tú querías calcular el agua útil? Sí. ¿Eso es lo que te falta? Sí, es que tengo una otra duda. Entonces, en este ejercicio no es no sé, la cantidad de calcular el volumen de la capacidad de tanto. No, porque ya técnicamente como que te lo está dando de manera Indirecto. sutil o integrada, ¿ya? De lo que está ahí arriba. Ahora lo que te está pidiendo es calcular el agua útil, pero te lo está pidiendo ¿cómo se llama? Te lo está pidiendo en milímetros y en metros cúbicos en el enunciado. ¿Cachai? ¿Cuánto entendiste? ¿Está bien? ¿Qué va? ¿Sí? ¿Bárbara? ¿Eso está? ¿Sí? ¿Ya le agarraste el hilo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, me había confundido que decía había que sacar el volumen de la capacidad de tanto. Mire, yo sé que puede ser súper sencillo entender esto como algo mecánico, pero a mí me costó caleta igual entender de que esto no es algo lineal y es algo que tengo que hacerlo como de manera mecanizada. No fue hasta el semestre pasado que el profe Camilo me agarró y me dijo, no, pero es que tú podías mover las cosas, tú podías no trabajar solamente con una sola fórmula que te da el profe, tú esa fórmula la puedes desintegrar, la puedes arreglar, acomodar a tu manera, siempre y cuando respetes los principios físicos y teóricos de la fórmula. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. Tú puedes calcular el agua útil porque te lo está pidiendo en milímetros y metros cúbicos por hectárea. Puedes calcular de esta manera, porque estás trabajando en una lámina. Es el agua útil, es lo mismo. Es lo mismo que, ¿cómo se llama? Que lo de el ejercicio pasado que hicimos. Yo estoy trabajando en una lámina. No metros cúbicos por hectárea. El ejercicio pasado se los pedí metros cúbicos por hectárea. Acá, ¿qué hacemos entonces? Restamos la capacidad de campo, la lámina de la capacidad de campo, menos 9 180 milímetros menos. Y eso me daba 80 milímetros. Claro, no entendí. Entonces, para sacar la lámina de agua útil hay de agua útil hay que sacar lo del PMP. Se restan entre capacidad de campo. Pero tenéis que resultar en la capacidad de campo. Tenéis que ir paso por paso. No, pero para sacar el agua útil tengo que ocupar los datos de la capacidad de campo. ¿Les parece raro de que diga agua útil y no ADT? ¿Sí? Porque es como confuso, se supone que nosotros estamos trabajando acá en... Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Está aquí? ¿Cómo? Es lo mismo ADT y agua útil, ¿no? Es agua total disponible, otro es agua útil. Bueno, la verdad es que hasta ahí yo creo que me llevo con mis aseveraciones, porque después si les digo que es lo mismo, que lo confundo, no es mi idea. Pero lo que yo me acuerdo que hicimos ese ejercicio lo hizo el profe Isla, el ayudante que lo hizo él, allá en el laboratorio. Y lo trabajó así. Entonces me voy a limitar a transmitirle la información hasta este punto, hasta lo que él me enseña. ¿Ya? Después ahí los conceptos, si tienen más dudas con respecto a eso,
podrían preguntarle mejor y salir de todo particularmente porque no quiero confundir. Me voy a limitar solamente a mostrarle el ejercicio y explicarles que esto fue lo que hizo el profe. Y al final lo que hago útil. De hecho, acá yo en la tablet tengo escrito ADU o ADT, lo tengo así. ADU o ADT. Porque podría dar a pensar de que es lo mismo. No les voy a mentir y creo que igual los chiquillos con mi grupo tuvimos dudas con respecto a esto mismo. Porque el profe lo puso así. Y dijimos, ya, pero ¿por qué el PPT está así? Y dice que la AFA es distinta, es igual que la AFA útil, pero dentro de la misma AFA se usa la ADT, que tiene como mucho sentido. Pero eso, mejor averiguarlo bien. Yo, como les digo, lo tengo así. Así que trabajemos así. Por último lo cerramos en 80 y porcentaje 0,8. ¿Tú lo tenías, Lázaro? Yo tengo 16. Ah, porque tengo 0.16. Si tengo 16%, o sea, es 0.16, 16%. ¿El 0.16 dónde está? Pero está en Después la ¿Se resta el 16 con el 30? Digo, el 36 con el 30. El agua útil siempre va a ser capacidad de campo y PMP. La resta, ¿no? la ADT. Pero es lo mismo. Así. Joaquín, ¿cómo sacaste el porcentaje de agua útil? El porcentaje que está bien. Creo que resté. No me acuerdo. ¿Qué es esto? Esto está en 16. Si le restas 5 de 16. Porque es 36 dividido 100, te dan. Por supuesto que sí. La verdad, chiquillos, no me acuerdo del porcentaje del agua. Creo que se utilizó restando los porcentajes del CC y el PMP, Parece. así como se sacó con lo de. Sí, pues sí. Sí, no. 0.16. 180 menos 100. No, queda 80, ¿no? No, es. El porcentaje de capacidad de capacidad de campo con el Sí. punto de longitud. Sí, gracias. Genio. Por eso me da 16. Y ya estaría. Ah, y bueno, por último, lo de metros cúbicos por hectárea es la transformación de unidades, ¿no? Ustedes tienen de que. Ya vamos a agarrar el 220 que quede de saturación. ¿Cómo lo pusiste? Genio. 220 milímetros por 0,1 centímetros dividido en 10 centímetros. Un milímetro. Un milímetro por 0,01 metros dividido en 1 centímetro. Y todo esto por 10.000 metros cuadrados, porque es la superficie que el profe quiere que se lo entienda. 10.000 metros cuadrados equivale a una hectárea. Eso es lo más fácil. ¿Eso de qué? Hecho. 120. Esto sería 220. ¿Qué sale? La punto de saturación. milímetros con milímetros. Saturación. ¿Es el punto de saturación? Se va a centímetros ¿Y el con cacho? centímetros. Y queda esto que son 2.200 metros cúbicos por hectárea.
Ah, sí, se está haciendo uno por uno. Ujú. Los mismos. Ah, ya. Y una vez que tengan que los calculen, ya lo van a hacer. El ejercicio también pide el agua drenada. Que creo que corresponde a lo que vendría siendo. Creo que se refiere a lo de PVP. La cantidad de agua drenada vendría siendo la mezcla entre la lámina de saturación con la lámina de capacidad de campo. Creo. ¿Sí? Sí, porque te está hablando de cantidad de agua drenada. Tú sabes de que cuando saturamos un suelo va a tener todo el suelo lleno. Después de un tiempo, ese suelo va a quedar a capacidad de campo. ¿Qué dice en el segundo? 0,0. Cuando está a capacidad de campo significa que tu suelo se va a quedar con la cantidad de poros llenos de agua, pero con la cantidad de poros que es capaz de utilizar para poder retener esa agua. Por lo tanto, la agua drenada corresponde al primer. ¿Se entiende? No puede decir que no. Que para lo que cuando te pide la cantidad de agua drenada, tú sabes de que cuando tienes un suelo saturado, todos los poros de tu suelo van a estar llenos de agua, no va a haber aire. Cuando tú dejas que ese suelo espere la cantidad de agua, ¿no es cierto?, para conocer tu capacidad de campo, mezclar y todo eso, lo que expliqué, tú vas a perder una X cantidad de agua y te va a quedar solamente la cantidad de agua de que tu suelo es capaz de retener. ¿No? Por eso digo. Un suelo a saturación se ve. Oh, de hecho, está la misma imagen. Un suelo saturado es este. Está lleno de. Los espacios porosos no permiten que no haya aire, no existe aire. Está todo lleno de aire. Tú cuando esperas la cantidad de horas que te dice que tienes que esperar para tu suelo, dependiendo de la clase de textura, tú vas a llegar a capacidad de campo. ¿Qué significa eso? De que de un suelo completamente saturado, el exceso de agua se va a drenar, se va a perder, porque inevitablemente tu suelo ya no puede almacenar más agua. Tu suelo tiene una capacidad de almacenar agua. Y eso corresponde a la capacidad de campo, que va a quedar con la cantidad justa, de manera proporcional, de poros de aire y poros de agua. Entonces la cantidad de agua drenada corresponde a la recta entre la saturación y la capacidad de campo. Porque toda esa agua que se pierde corresponde a la lámina de PMP que calculamos ya abajo. ¿Escuchaste? Ya. ¿Mejor? Sí. ¿Seguro? No te creo nada, no te creo nada. ¿A qué plano entendió? ¿Carta entendió? Ya. Caché. ¿Quieren que veamos un poco de teoría? Para por último decirle, darle un punto clave, tienen que revisar en el texto. Sí. Para que... Solamente que veamos
tema de los contenidos de agua en el suelo y un poco de calidad. La calidad de agua no me voy a poner en cálculo porque cuando vieron el martes yo no tendría tiempo para resolverlo, entonces me quiero mostrar. Pero lo que es esto tienen que tenerlo súper claro, ¿ya? Está bien. ¿Está bien? Parece bien. Está todo integrado. Todo lo que hemos conversado, ADT, AFA, PMP, todo esto está acá. Método de determinación, la diferencia entre un método de determinación directo e indirecto, de un método directo de una estimación. Este programa es estimación. Estas son ecuaciones empíricas, la ecuación de Hill y la ecuación de Gardner son dos ecuaciones con las que ustedes, en función de los parámetros de clase de parámetros, con la clase textural, ustedes lo pueden sacar. Yo cuando me tocó hacer esto, yo no tenía todos mis datos así. Y yo, por ejemplo, igual estaba aprendiendo, pues, entonces trabajé con distintos métodos para poder calcular mi capacidad de cambio de PMP. Acá yo utilicé la fórmula empírica, que es la fórmula de Lee y la de Berkes. Haciendo uso de la fórmula empírica me dice de que mi capacidad de campo era 12 y el PMP era 5,91. Y el programa, el Saxton, estaba diciendo que mi capacidad de campo era 14,2 y mi PMP era 6,7. Field capacity es capacidad de campo y melting point es PMP. O sea, ambas son estimaciones. La de Riel es la de la humedad de aire. Hay igual tuve algunos problemas, pero no me puedo meter en eso. Para que ustedes sepan, la directa es la que al final terminé usando, que era la de humedad de aire. También hay otra que es la de calcularlo con unos embudos Kitasato, que es agarrar el suelo que mostraron, que también tuve que hacerlo yo porque la persona que tenía que regar el suelo en Hotpad no la regó a tiempo. Entonces esa fue la limitante, ¿no? Porque yo no tenía el suelo con el criterio que yo necesitaba para poder costear la capacidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo agarré ese suelo que estaba seco, lo guardé, y en la facultad es un método de estimación a través de los embudos Kitasato que consiste en saturar ese suelo, es un experimento de laboratorio. Saturarlo de maneras artificiales para poder conocer cuál era mi capacidad de campo y cuál era mi PMP. El problema que tiene la facultad es que no tiene las ollas de presión. ¿Sí? Entonces tenéis que, creo que sí o sí, estimarlo a través del programa o de la fórmula empírica. Ahí yo trabajé con las dos, como pueden ver, aquí. Y más o menos me hice una idea de qué porcentaje me entregaba una de las. Al final lo terminé promediando. ¿Eso es claro? Sí. ¿Sí? Método directo, método indirecto. Ya. Por acá. Estas cuestiones no me acuerdo que he preguntado mucho. Son las sondas, son los tensiómetros, instrumentos. Eso de no tenía una. Potenciales. ¿Entienden los potenciales hídricos? O sea, los potenciales en general, potencial hídrico total, ¿cómo se desglosa? ¿Sí? El potencial matricial, el gravitatorio, el osmótico y otro más. Gravitatorio, el de matricial, el presión y el osmótico. Esos son cuatro. ¿Los manejan? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Estudien, manéjenlos bien. Porque pueden ser preguntas verdaderas o falsas. Les puede preguntar a qué se debe. Recuerdo que no sé quién andaba pidiendo más datos. Le dice el control, que faltan datos. Eso nos caga porque el profe te mete más datos para distraerlo. En el caso de que, por ejemplo, les ponga un suelo con una alta conductividad eléctrica,
Ahí tienen que fijarse mucho en el potencial osmótico. El potencial osmótico afecta lo que tiene que ver en la relación que existe entre las sales, el suelo y el agua. Cuando hay un exceso de sales, las sales, el agua, el suelo y las raíces de la planta. Cuando existe un exceso de sales, la planta tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder extraer el agua o aprovechar el agua disponible. Entonces, pequeños distractores como eso, el sector se le pregunta cuál podría ser la principal limitante de un suelo con una alta conductividad eléctrica con respecto al potencial. Maneje bien el potencial. Eso que vamos a ver de acá, de aquí. No, era esto. Esto es algo más que nada teórico que les puede quizás parecer verdadero y falso. ¿Cuál es la relación entre el tema elástico y el tema de la calidad de agua? Terminando este, vamos a ver un poco de calidad de agua. ¿Alguien tiene un cuaderno para que hagan una lista de asistencia? Por favor, para que vayan pasando una lista. Esto, por ejemplo, aquí se te ve esto. Pero básicamente son las costras de sal que se forman por un suelo que es altamente salino o sólido. Las aguas, los suelos regados con agua con alta cantidad de sodio frecuentemente la formación de costras severas y disminución de la agregada del suelo. Eso es tan importante la calidad de agua, porque le habla de cuál va a ser el efecto que va a tener sobre el suelo que ustedes van a estar regando con esa agua. Y esto también manéjenlo, por favor, es básico, es súper básico. Textura, estructura, densidad, aparente real y la porosidad. Acuérdense. Ahora, haciendo una pregunta de verdadero y falso. Si yo les digo de que la textura se puede cambiar a través del proceso de intervención humana, de mecanización, de utilizar agregados, eso es verdad, ¿cierto? Chiquillo. ¿Cata? ¿Qué pregunta que? La textura. ¿Eva? ¿No? Acuérdense que la textura no cambia. Lo que cambia es la estructura. Eso es fundamental. La textura no cambia. Por ejemplo, yo tengo una duda, si uno tiene un suelo muy salino, ¿se pueden hacer lavados? Sí, eso ¿Sí? vamos a ver un concepto que se para con eso, que para hacer un refuerzo que es lo de la fracción de lavado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en cátedra? ¿Sí? ¿Te acuerdas que No me acuerdo que lo tengo, no recuerdo exactamente lo que hizo, pero sí sé que lo pasamos, porque dijo que el libro no le da hasta ahí, ¿verdad? Sería esa. La fracción de la web. ¿Fracción? No. ¿Terminó? ¿Me había preguntado? ¿Estaba hablando de qué cosa? La fracción de lavado. Igual lo vamos a ver. Y esto. Esto también, verdadero y falso, puede llegar a aparecer. Conozcan las diferencias entre cada punto, estudienlas, porque pueden ser distractores. Les pueden poner algo que no sé, le dice que valor específico bajo, el agua tiene un valor específico bajo. Ustedes van a poder dar verdadero o falso, una de qué es modelo falso. ¿Bien? Vamos con calidad de agua.
Esto digamos, importantísima. Los problemas más comunes derivados de la calidad del agua de riego, la salinidad, la infiltración de agua en el suelo, la toxicidad y otros efectos. Más importante que esto es este mapa. Este mapa conceptual, vamos a preocupar si lo conocemos. Cuando hablamos acerca de la práctica de riego, tienen que tener considerado estas cositas que, sobre todo esta, la salinización. Y los tres criterios principales, lo que es la salinidad del tejido reproductivo, que cómo va a afectar o cómo va a restringir la salinidad del agua de riego al cultivo, la sonicidad del sodio respecto al calcio y al magnesio, y la toxicidad que pueden producir elementos químicos como el sodio, el cloro y sobre todo el boro. El boro es uno de los contaminantes más fuertes del Valle de Utah. Así que tienen que fijarse mucho en ese parámetro del boro, cloro y sodio. Bueno, el agua de la boca no sé cómo son los valores, pero igual fíjense en eso cuando analicen calidad de pH. ¿Qué puede pasar con esto? Por ejemplo, el exceso de nitrógeno, ¿qué efecto va a tener sobre el suelo? Los problemas de que el nitrógeno en grandes cantidades termina lixiviando o percolando a las capas profundas, a las capas subterráneas y contaminando el agua. El pH, ¿cómo afecta el pH dentro de lo que es la calidad del agua, o sea, del suelo? El pH va a definir la calidad del agua, afecta al suelo. El contenido de magnesio. El magnesio, al igual que el hierro y no recuerdo cuál otro más, son elementos químicos que producen en los sistemas de riego taponamientos, por ejemplo. Porque como son elementos que finalmente caracterizan a un agua dura, lo que van a ver en los sistemas de riego, en las bombas sobre todo, van a ser óxidos. Yo, por ejemplo, la bomba de riego que tengo en mi casa, tengo ya como muy desgastada la zona de la entrada del agua por un agua muy dura, por el agua de lo que es la PR Rambaita es muy dura. Entonces tengo problemas por esos elementos químicos. Alta concentración de la sal. Esto es una interpretación igual. Lo voy a revisar en mi apunte a ver si tengo algo más completo y les digo. Pero esto sí, manéjenlo bien. Estas cuatro problemas más comunes pueden ser preguntas de desarrollo. Aquí en el profe siempre mete preguntas de verdadero y falso, ejercicios y desarrollo. ¿Cómo? ¿Siempre mete preguntas de verdadero y falso, desarrollo y ejercicio? ¿O puede variar? Este concepto igual, estudio qué es la alcalinidad, a qué corresponde la alcalinidad. De lo que equivalente. Manejen las transformaciones, porque en el caso de que te llegue y dedique a un ejercicio de calidad de agua, tienes que saber. Manejen los pesos moleculares igual que los pesos. Perdón, las clases moleculares sobre todo, la tabla periódica cuando tienen el auditorio, el profe no lo da. Así que, por lo menos, noten los más importantes que hay. Sí. Ah, se nos va a dar. Sí, muy claro. Eso por esperar por lo la tabla. Creo que no. Ustedes en la clase de taller vieron el tema de los sólidos totales disueltos y la presión osmótica. Presión osmótica. Aquí, bueno, no lo mencioné en el ejercicio de esto, de calidad de agua tampoco.
tú dices que la norma de Riverside que explica la RAS, acá, ¿qué más? Esto, si mal no recuerdo, en su tarea impide que trabajen con la fórmula de Mass-Hoffman, ¿no? O no ni revisaron. El tema del Mass-Hoffman te habla acerca de la pérdida de productividad por la cantidad de salinidad presente en el suelo, porque en el suelo la hueá, pero es cómo disminuye la productividad del cultivo en función de la cantidad de conductividad eléctrica que tú tienes. Ahí ven un gráfico y se tiene que del 100%, una vez que se sobrepasa el umbral y tolera ese cultivo de conductividad eléctrica, la productividad empieza a bajar. La fracción de la ya con esto cerramos. ¿Esto se nos pasó igual o no? No. No, No. Ah, ya. hasta el lavado. Fracción de lavado. Sí, hasta ahí. Tomado, ¿no? Sí. La fracción de lavado es la cantidad de agua que ustedes tienen que aportar al riego para poder lixiviar aquellas sales que quedan después de la práctica de riego. ¿Les voy a poner el proceso? ¿Que se ¿Cuándo? debe aportar? ¿Cómo? Que se debe aportar para bajar las cantidades de sales que quedan en el suelo después de la práctica de riego. Por ejemplo, perdón, hay un tema que es sí, la cantidad de agua que se tiene que aportar, una cantidad extra de agua que se tiene que aportar. Cuando ustedes les pasen después de esta prueba, creo que ya van a entrar a la clase 3, que es programación del riego, y van a tener que hacer esto, que es realizar las fórmulas de automatización y todo eso para obtener la demanda del cultivo, la demanda de ruta y todas estas cositas. A partir de datos brutos, y estos son los datos que nos entregaba la ENO o el CO, que es un dispositivo que mide ¿cómo se llama la variable estimática que consta? Yo trabajé en un esto, hice la fórmula de lavado, ¿ya? Avancé, y obtuve la EBC acumulada. Después de esto yo paso a lo que es la demanda neta, que es la evapotranspiración del cultivo, si se acuerdan de la bioprima, menos la precipitación de la zona, que es 0. Acá, entonces la fórmula se dan cuenta es literalmente la EBC. Aquí, 0,94. Y acá es donde entra la fracción de lavado. Porque la fracción de lavado es cuando ustedes trabajan con el factor K. El factor K es algo que lo pueden utilizar en función de 1 menos fracción de lavado o la eficiencia del sistema de riego. Entonces, cuando ustedes están llegando hasta este punto de la programación del riego, van a tener que aplicar lo que es la fracción de lavado, acá lo que dice el profe, que es para evitar la acumulación de sales en la zona radical hasta límites peligrosos, es necesario que la cantidad de sales desplazada por la lixiviación, o sea, al menos igual a la cantidad de agua cortada para el riego. Es para desplazar sales, básicamente. Cuando se hace fertirriego, igual se hace esta práctica de que cuando tú le aplicas fertilizante a través del sistema de riego fertilizado, tú le aplicas una cantidad de agua extra para poder lavar esa fertilidad. Pero esas sales se desplazan hacia más abajo. Y ya acá entra lo que es programación y digamos acá. Eso chicos.